Buenos días, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, a su amigo y hermano a Ricardo Huerta, para compartir con ustedes algunas situaciones que están sucediendo con cuestión a la Biblia. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Muchas veces tenemos perdón, el concepto de que no tenemos que hablar y que no tenemos que decir. Muchas veces tenemos el falso comunismo de decir que no importa en dónde. Dice que decimos de una forma muy tibia incluso que no importa la religión, lo importante es ir a Dios. Pero Jesús no pensaba de esa forma. Jesús inclusive le dice a la samaritana quién es el verdadero Dios, al que hay que adorar. Y miro una situación muy triste, una situación que está sucediendo, y esto se cuestiona a nuestros queridos hermanos separados, a nuestros queridos hermanos cristianos separados, ¿verdad? Ellos son de la religión cristiana igual que nosotros, porque ambos creemos en Cristo. Y lo que sucede es que ellos constantemente están atacando a los dogmas de fe de la Iglesia Católica. Esta iglesia que nació en el año 33 es una iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y los comparo a algo que sucede o que sucedió en aquel entonces, antes de que inclusive naciera Jesús. De hecho, estamos hablando ya de cosas o situaciones del Antiguo Testamento, donde veamos esta imagen. Moisés, o Dios mismo le da a Moisés 10 mandamientos. Conforme pasa el tiempo, a los sacerdotes, letrados, ¿verdad?, de la ley, tenían conocimiento y hacían alarde del conocimiento de las leyes. De 10 mandamientos que daba Moisés, se dice que ya eran más de 600 leyes que inclusive los tenían incrustados en sus vestimentas. Y decían, estas son las leyes, leyes que obviamente ya estaban creando ellos. ¿Qué es lo que sucede? Ellos tenían mucho conocimiento inclusive de las profecías. Tenían conocimiento de lo que habría de venir en cuanto al Mesías. Tenían mucho conocimiento. Sabían lo que vendría y cómo era la profecía. Cómo sería ese Mesías. De hecho, si ustedes recuerdan, en Isaías 7:14 habla de esa doncella, de esa virgen. Dice que concebirá un hijo, un niño, y le pondrán de nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Los letrados judíos, maestros de la ley, sabían y entendían esa profecía. El Evangelio es el nacimiento, vida, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo. Ellos también sabían de Isaías 57, donde dice cómo es que va a ser probado y cómo va a ser su muerte incluso. Aun cuando estaba el Antiguo Testamento, había pergaminos, había escrituras, había profecías, estas personas no creyeron. Estas personas dudaban del Mesías. Y de aquí vamos precisamente a las profecías. Dice en Mateo 2:1, dice la palabra de Dios, Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos venían de Oriente, llegaron a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos recién nacido, porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Se dice, si seguimos leyendo, dice que inclusive los pastorcillos, ¿verdad?, inspirados por un ángel, fueron a adorar a esa profecía, a ese rey, a ese rey de reyes. Los magos representan a las naciones paganas, las cuales vienen y le ofrecen incluso regalos. Aquí la cuestión es que los fariseos, los letrados, los maestros de la ley también sabían de la profecía y también sabían de esa estrella que indicaba el nacimiento, porque se estaba cumpliendo la profecía. Pero ¿qué pasó aquí? No fueron a adorar a ese rey de reyes. Yo quiero hacer una comparación con estos letrados, ¿verdad?, muy estudiados y que conocen mucho de Biblia, con nuestros queridos hermanos separados, los cuales hacen lo mismo. Aún sabiendo y teniendo conocimiento, no quieren hacer ciertas cuestiones, como en este caso, adorar. Y fueron y se adoraron, fueron a adorar a Jesús. Jesús, imagínate este cuadro, María, José,
y el niño Jesús. Y llegaron los magos y se postraron ante él, ante ellos, no nomás ante él. Vamos a ir mirando todas esas cuestiones. Entonces aquí tenemos un punto, dice que nació en Belén. ¿Qué significa Belén? Belén significa la casa del pan. El primer milagro que hace Jesús lo encontramos en Juan, capítulo 2, verso 7. Jesús dice la palabra de Dios. Jesús dijo: llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenlo al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio. Estamos hablando del primer milagro de Jesús. El primer milagro de Jesús fue en Caná. ¿Y qué significa Caná? Significa casa del vino. Tenemos dos elementos eucarísticos en este momento, que es el pan y el vino. Nace Jesús en Belén, significa la casa del pan, y el segundo elemento es el vino. Jesús hace su primer milagro, inclusive María le dice que haga ese milagro, ¿verdad? Obviamente lo hace Jesús, pero por petición de María. Ahí tenemos esos dos elementos eucarísticos, pan y vino. El primer milagro de Jesús en Caná, y la ciudad de Caná significa casa del vino. Tenemos esos dos elementos eucarísticos y nos damos cuenta que es importante tener esto en cuenta. Jesús, si vamos a la cita bíblica de Juan 6:38, 6:42, 6:52, 6:54, 6:57, 6:62, todo esto, todos estos versos del capítulo 6 del Evangelio de Lucas, de Juan, perdón, nos dice que Jesús hace su primer, no hace su primer milagro, pero sí llama a la cordura, llama a entender que Él es el cuerpo, ese cuerpo de nuestro Señor Jesús, es el elemento necesario para la salvación y el perdón de los pecados. Dice la palabra de Dios que después de hacer la multiplicación de los peces y los panes, llegó una multitud a mirar qué era lo que había sucedido. Y le cuestionan, ¿verdad? Le dicen que qué fue lo que hizo, qué fue lo que estaba, qué es lo que estaba sucediendo. Jesús dice que ellos no vienen a mirar por lo que es, sino que más bien vienen por el milagro. Dicen los fariseos, ¿verdad? Todos los que llegaron en ese momento dicen que ellos fueron alimentados por el maná en los antepasados. Y prácticamente Jesús les dice: si ustedes supieran quién los alimentó. Es decir, que desde ese momento hay una prefigura de Jesús como ese alimento. Dice Jesús, ese alimento que lo recibieron para vivir, pero aún así murieron. Pero mi carne es verdadera comida, y el que coma de mi carne vivirá y tendrá vida eterna. Los fariseos, los que estuvieron en ese momento, dijeron: esas palabras son muy duras de entender. ¿Y qué fue lo que hicieron? Este hombre se enloqueció, vamos a abandonarlo. Inclusive los discípulos dijeron: vámonos, este hombre se ha enloquecido. En ese momento Jesús no lo detiene. En ese momento Jesús no les dice: déjenme les explico, déjenme les exhorto de otra forma, no me abandonen, son muchos, ¿qué voy a hacer sin ustedes? No, Jesús los dejó ir inclusive a esos discípulos que lo estaban siguiendo ya. Y aún le quedaban 12 apóstoles, y volteó a mirarles y les dijo: ¿ustedes también me quieren abandonar? ¿Ustedes también piensan abandonarme? Todos se quedaron callados, pero hay alguien que levantó o habló en voz de los demás, que es el apóstol Pedro, el cual dice: ¿a dónde habremos de ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La cuestión aquí es que en ese momento la enseñanza es dura, la enseñanza no la entendían, así como muchas denominaciones protestantes dicen que es una representación. Cierto que no es una representación. En realidad Jesús dice: este es mi cuerpo. Palabras muy duras de entender. Mis queridos hermanos en la fe, mis queridos hermanos cristianos católicos, en ningún lugar te van a alimentar como te alimentan en la iglesia católica.
estás alimentado por el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde habremos de ir? ¿A dónde? Si solamente en la iglesia que Jesús edificó y que dice que con su sangre, ¿verdad? A precio de sangre. Mis queridos hermanos en la fe, no te dejes engañar por esos hermanitos separados que andan confundiendo por ahí a las personas. Somos bendecidos y somos edificados por Jesús. Jesús es el mismo pan vivo bajado del cielo. La carta de los Corintios dice Pablo también, que no es una representación, en realidad es el cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis queridos hermanos en la fe, que como te vuelvo a repetir, no te dejes confundir por esos hermanitos separados. Te deseo de todo corazón bendiciones, paz y bien, y te esperamos en el siguiente video. Bendiciones.